Hola, me llamo Marín Peroné y hoy vamos a hablar de la dinámica familiar y la pandemia. Antes que todo, quiero compartir con ustedes que esto es un camino nuevo y de mucho aprendizaje en el cual yo también he tenido que adaptarme y buscar estrategias diferentes para poder sobrellevar. Cuando hablamos de la familia, es importante entender que es un sistema dinámico que cambia todo el tiempo, que tiene personas importantes en él y que cada familia es diferente. El juego por dentro, los roles que se juegan para que una familia funcione va a depender de la historia de cada familia. Pero si le añadimos un componente en el cual todos hemos vivido, como lo ha sido la pandemia, lo importante es entender que la dinámica familiar de todas las familias han cambiado y que va a requerir nuevos aprendizajes para poder adaptarnos y ofrecer sobre todo un poquito de estabilidad dentro del día a día, a pesar de que vivimos todavía momentos de mucha incertidumbre. ¿Qué quiero decir con esto? Que las familias ahorita mismo no solo están teniendo un proceso de cambio externo, que es adaptarnos al confinamiento, a los cambios laborales, a los cambios económicos, al miedo por la situación de salud, sino que también dentro del hogar ha habido muchos cambios y que estos han causado mucha tensión. La tensión es normal porque implica que debemos hacer cambios diferentes, pero a veces no tenemos las herramientas para cambiarlos. En el día de hoy vamos a hablar de cuáles son los bloques esenciales que nos ayudan a construir una familia fuerte y sana, aún en tiempos de pandemia. Y para eso tenemos que entender las partes que hacen que se transforme o que se construya una familia a pesar de las adversidades. Lo primero que tenemos que entender es que cada miembro tiene un rol único y esencial dentro de una familia, y cuando un miembro de la familia cambia o atraviesa una situación difícil va a tener un impacto en los demás. Es por eso que nuestro autocuidado o nuestro estado de ánimo es tan importante cuidarlo para poder ayudar a los demás. En las familias existen roles que han tenido que cambiar con la pandemia. Por ejemplo, antes los padres pasábamos más tiempo afuera de casa por el trabajo, pero quizás ahorita con los cambios, con el teletrabajo o a lo mejor inclusive contratos suspendidos, hemos tenido que pasar más tiempo en casa. Eso hace que nosotros como adultos estemos atravesando cambios, que de alguna manera u otra pueda afectar a nuestros hijos y que ellos tampoco puedan entender muy bien qué está pasando. Cada quien en la familia tiene que tener un rol específico. Ojo, ese no siempre es escogido. De alguna manera uno va aprendiendo cómo aporta a la familia las necesidades y los roles que nos ayudan a decir cómo yo contribuyo a mi familia. Es importante que los roles en todas las familias estén definidos y que sobre todo estén acorde a la edad y sobre todo a las herramientas y los recursos que pueda ofrecer una persona dentro de esa familia. ¿Qué quiero decir con esto? Los niños no pueden hacer de padres ni viceversa, aunque a veces hay dificultades dentro de cada individuo que hace que estos roles no sean tan claros. ¿Cómo podemos construir roles claros? Bueno, a través de la comunicación. Que cada quien sepa lo que tiene que hacer en el hogar a pesar de que esté atravesando estos cambios. Por ejemplo, sabemos que los niños, dependiendo de la edad, pueden ayudar en el hogar según su edad y responsabilidad y comprensión de la situación. También es importante como pareja, si vivimos en pareja, poder discutir y comunicar lo que necesitamos del otro para que ese hogar funcione. La comunicación es quizás una de las herramientas más necesarias en estos tiempos, pero si las mezclamos con emociones, es verdad que no siempre somos tan claros. La comunicación viene siendo el segundo bloque, de una familia saludable. Entonces, ¿cómo sabemos si nuestras pautas de comunicación son sanas o no? Pues sabiendo cómo se responde el otro cuando uno dice o pide lo que necesita. En estos tiempos de pandemia, y si añadimos el confinamiento, el espacio reducido, las preocupaciones y las emociones, es normal que van a haber conflictos. Todas las familias tienen conflictos, no conozco ninguna que no tenga, y si no tuviera, yo me preocuparía, pero lo más importante es cómo se van a resolver o cómo se va a buscar una solución que sea buena para todos. Cuando hablamos de la comunicación, quiero irme con 4 estadios importantes, porque hay muchas maneras de comunicar algo y no siempre es tan sano. Por ejemplo, si necesito pedirle a mi hijo
que me ayude y debe de hacer su cama todas las mañanas, pero hubo un día donde nuevamente no lo hace, una comunicación clara en el sentido del contenido y directa en la dirección hacia quién lo quiero dirigir este mensaje, me va a ayudar a poder decirle algo como: estoy muy decepcionada porque una vez más te tuve que recordar de hacer la cama esta mañana y eso me pone triste. Sin embargo, no siempre hablamos así porque depende de los estados de ánimo o lo que sea que estemos haciendo durante el día o de nuestros propios aprendizajes a través de nuestra historia personal. Una comunicación que sería clara pero indirecta sería algo como: hijo, no puedes hacer nada de lo que te pido. Eso significa que no estoy siendo específica con él. Sin embargo, puede ser lo contrario. Una comunicación oscura pero directa es algo como: los hijos de hoy no hacen sus camas y no ayudan en la casa. Y una comunicación indirecta y oscura, que es la que tenemos que intentar evadir porque van a dar sentimientos de culpa, de frustración y no va a ayudar a lograr lo que queremos, es cuando sencillamente estamos siendo muy ambiguos. La juventud de hoy no hace nada. ¿Ven la diferencia? Es por eso que cuando comunicamos tenemos que tener muy claro lo que queremos decir y a quién se lo queremos decir. Y sobre todo ponernos en los zapatos de la otra persona. ¿Cómo a mí me gustaría que me dijeran algo? Porque en el día a día no siempre nos vamos a parar de buen ánimo. A veces vamos a estar cansados. Hay muchos factores que están ocurriendo en esta pandemia. Una de las cosas que quiero también hablar antes de pasar al siguiente bloque de una familia funcional es de una manera u otra entender que esta adaptación en la que estamos atravesando, en la que se nos pide para poder sobrellevar, requiere también de mucha comprensión, de mucha paciencia y de mucha gratitud. Y en eso vamos a poder también volcarnos a los demás y poder ayudar a los demás también a que podamos tener un sentimiento de armonía en el hogar. ¿Qué quiero decir con eso? Que además de los roles y de la comunicación va a ser tan importante poder identificar cómo nos sentimos. Las emociones es quizás lo que está más a flor de piel en estos momentos. Por ejemplo, puedo hablar del miedo. Y el miedo es algo que no hablamos suficiente. Y ahorita mismo el miedo es quizás la emoción que más estamos tratando de rescatar en estos tiempos. Es una emoción natural, es normal, es necesaria. Es la que nos ayuda a sobrellevar y a sobrevivir ante situaciones de peligro. En esta crisis sanitaria todos hemos sentido miedo e incertidumbre. Ahora, una cosa es sentir miedo y otra cosa es entrar en estado de pánico o de estrés elevado. El estado de pánico o el estrés que estamos, entonces ya no nos está ayudando a conectar con la realidad, con realmente poder interpretar lo que realmente está ocurriendo, sino que nos va a distorsionar nuestros pensamientos. Eso va a tener un impacto en mí y va a tener un impacto en los demás. Entonces, cuando hablamos de miedo, es primero poder mirar hacia adentro, identificar cuáles son las cosas que me dan miedo, qué estoy necesitando, qué está pasando por mí, qué estoy pensando, dónde estoy. Y en la medida que uno pueda mirar hacia adentro y procesar un poco lo que estamos viviendo, va a ser mucho más fácil poder ubicarnos dentro de nuestra familia en qué es lo que yo puedo dar ahorita y qué es lo que necesito comunicar a los demás. No podemos asumir que todos estamos viviendo el mismo tipo de miedo. Por ejemplo, cuando hablamos de los hijos o de los niños pequeños, tenemos que también poder de una manera trasladarnos a ese mundo interior infantil y entender cómo ellos están viviendo esta pandemia. A lo mejor durante el día no nos tomamos el tiempo suficiente de parar lo que estamos haciendo y poder preguntarles a ellos cómo están, qué están pensando, qué necesitan de mí, qué necesitan de sus padres. Y ahí poder también decirles que tienen oportunidad de encontrar lo que sienten. Si no saben lo que están sintiendo, hay que ayudarles a etiquetar la emoción. Estás frustrada, enojado, estás asustado, estás aburrido, estás feliz. Todas estas emociones nos van a ayudar también dentro de una familia a entender cómo está cada miembro de la familia. Después de etiquetar la emoción, podemos hablar también de la situación en la que están. Estás bravo porque querías que mamá no estuviera en teletrabajo y pudiera jugar un poquito contigo. Te entiendo, esto es diferente para ti y para mí también. Busquemos una solución. ¿Qué te parece si en la noche leemos un cuento? Mira, ahorita mismo no puedo estar ahí, pero quizás
en un par de horas o este fin de semana vamos a tratar de reponerlo. No va a ser perfecto, pero en la medida que uno intenta hacerlo más claro y directo y compasivo con el otro, las tensiones se van a reducir. Cuando hablamos de la familia como un sistema, también hay que hablar de los subsistemas. Dentro de una familia existen diferentes niveles. Está el nivel de los adultos, que pueden ser pareja o también padres si tienen hijos. O quizás podemos ser uniparental, donde solo somos un miembro que ejerce la paternidad o maternidad. Luego está el nivel de lo fraterno, donde están los hermanos y las hermanas, o si no, el nivel de los hijos, el sistema filial. En la familia y en esta experiencia, todos estos sistemas también atraviesan sus dificultades. Es por eso que cuando hablamos de cuidar a la familia, hay que también cuidar los subsistemas. Es importante saber que yo como individuo, que ahora quizás estoy pasando más tiempo en casa, me he tenido que reajustar. Estaba acostumbrada a hacer cosas que ahora no hago y es por eso que todos estamos atravesando un proceso de crecimiento. Es importante saber que en familia, juntos, también necesitamos nuestro espacio y que a veces no necesariamente sabemos encontrarlo. No siempre vamos a poder hablar todo en familia porque nuestros hijos no siempre van a poder entender todo lo que necesitamos hacer. Sacar tiempo de pareja es importante. En estos tiempos es difícil, pero con tal de lograr tener un tiempo de una vez a la semana, unas horas en la noche, para poder discutir lo que es importante para la pareja, las necesidades, poder pedirle al otro lo que necesita y ver si lo pueden dar, es importante para eliminar o reducir, sobre todo, conflictos. También cuando hablamos del sistema de padres es importante entrar en este cambio en el confinamiento. Una cosa era ser padres, como decía anteriormente, que salíamos a trabajar y otra cosa hoy en día ser padres y a lo mejor para los que han podido seguir la educación en línea, saber que hemos tenido que adoptar nuevos roles como inclusive ser maestros de una escuela en línea. Eso también va a hacer que nuestro rol como padres a veces esté un poquito más difuso y puede tener de una manera u otra otros conflictos con nuestros hijos. Entonces, en los subsistemas lo importante es entender las necesidades de cada sistema y encontrar lo que nos funciona. De nuevo, cada familia tiene su propio ritmo. A mí me gusta imaginarme una familia como una bicicleta que anda. Y sabemos que en algunos momentos de la vida la bicicleta puede tener algunos problemas, se le puede desgastar el aceite, la cadena se puede salir de una manera y seguir andando. Ojo, puede no estar andando bien, pero anda lo mejor que puede. Bueno, de esta manera es como yo quiero que ustedes se imaginen lo que estamos atravesando con esta pandemia. Una familia que está haciendo lo mejor que puede y que de vez en cuando hay que ver dónde está fallando algo y poder ver si podemos mejorarlo. Otro de los bloques esenciales dentro de una familia que quiero hablarles es acerca de los límites. Los límites son importantes porque nos ayuda también a rescatar la identidad de cada miembro dentro de la familia. Donde yo empiezo y donde termino para que el otro empiece. Nos ayuda a tener estructura y sobre todo para saber cuándo debemos ser un poquito más cuidadosos de que nuestros roles no se sobrepongan. Los niños en este momento a lo mejor están viviendo tiempos diferentes y no están muy claros de cuáles son las reglas del hogar. A lo mejor nos van a pedir cosas que antes no hacían o van a intentar empujar ciertos límites dentro de la crianza que no estamos acostumbrados a tener que manejar. Sin embargo, es importante recordar hoy que los límites también nos ayudan a tener estabilidad y que además de un te quiero, un te amo, a veces un no puede ser una herramienta muchísimo más sana que permitirles todo. Entonces, cuando ponemos límites o cuando no hay límites, va a haber tensión. Cuando no hay límites, va a haber mucho más problemas a largo plazo. Pero en el momento de establecer límites nuevos, también tenemos que entender que va a haber un proceso de adaptación. En el manejo de conflictos, ahí es donde vuelvo a rescatar el bloque de las emociones. El poder hablar de las emociones nos ayuda, es como un efecto catalizador. Nos baja el conflicto y podemos reconectar. Una de las herramientas que nos ayuda siempre es sobre todo no hablar de tú, no criticar, no acusar, no usar absolutos como siempre y nunca haces y sobre todo hablar desde lo que sentimos, ser responsables de lo que nos está pasando a nosotros como miembro de la familia sin acusar al otro de que él es o ella es la culpable de lo que estamos sintiendo.
Los mensajes como yo me siento y explicar cuando la situación ocurre de lo que sea que esté pasando y ofrecer una solución va a ser mucho más sano que acusar, criticar o pedir de una manera agresiva al otro. No siempre es fácil, es por eso que siempre hablamos de la importancia del autocuidado, saber cómo me siento yo en este momento para poder hablar de este conflicto o si el otro está preparado para poder hablar de lo que está molestando el sistema de alguna manera. Entonces, los límites nos ayudan obviamente a crear estas estructuras y pilares que también hacen entender de que hay cosas que uno puede hacer que el otro no puede hacer. Si le damos mucho poder a un niño, lo más probable es que su conducta se va a alterar. Primero, porque no puede manejar la responsabilidad que se le está dando y segundo, porque puede sentirse inseguro con la responsabilidad. Si yo intento hacer algo que no puedo porque se me sobrepasa, no va a funcionar. Es importante también poder expresar hasta dónde yo puedo aportar o no dentro de una situación específica. Por último, han escuchado quizás mucho hablar de los rituales, de los hábitos, que las familias necesitan poder reposar en ciertos rituales en donde sabemos qué esperar, pero sobre todo podemos aportar estas experiencias positivas aún en tiempos difíciles. Los rituales pueden ser cosas muy sencillas, como saludarnos por las mañanas y darnos el beso de buenas noches, a pesar de que haya habido alguna pelea, o poder compartir juntos alguna comida del día. No siempre es posible hacer las 3 comidas, pero una cena o inclusive crear un día a la semana algo que se comparta solamente en familia, que sea como el ritual o la tradición de la familia. En estos tiempos de pandemia creo que hemos podido ver cómo muchas familias han creado nuevos rituales y nuevos hábitos. Y a lo mejor es el momento para salir de nuestra zona de confort e intentar algo que quizás no habíamos intentado. Por ejemplo, hoy en día las nuevas recetas abundan en la cocina y los niños les encanta ser parte de eso. O a lo mejor el ejercicio físico, antes no había tanto tiempo y ahora puede haber sesiones de baile de 20-15 minutos donde podemos sencillamente ejercitarnos y mover el cuerpo de una manera divertida. Estas son actividades en las cuales todo el mundo puede participar. No quisiera despedirme sin antes mencionarles que todo lo que acabo de expresar va a ser difícil de lograrse si previo a esta pandemia ya existían conflictos dentro de la familia. Es por eso que si existe algún conflicto como un trastorno de adicción, violencia intrafamiliar o algún trastorno mental que pueda estar padeciendo algún miembro de la familia, es importante acudir a un profesional de la salud mental, un psicólogo o un terapeuta que les pueda ayudar a sobrellevar esta crisis. Por último, quiero decirles que de esta pandemia vamos a desarrollar resiliencia familiar y que juntos vamos a crecer pasando del miedo, del aprendizaje, al crecimiento familiar.